Hola, ¿qué tal? Pertenezco a uno de los cárteles de Sinaloa. Durante años hemos luchado por mantener el control de esta tierra. Nos enfrentamos a rivales y a las fuerzas del gobierno. Pero lo que ocurrió hace unos días fue algo que nunca antes habíamos experimentado. Esa noche estábamos reunidos en nuestro cuartel, planeando una nueva estrategia para expandir nuestro territorio, cuando los disparos comenzaron a retumbar en las calles. Salimos a ver qué estaba pasando y nos encontramos con una escena dantesca. Grupos rivales del crimen organizado se enfrentaban en una batalla campal. Utilizaron armas de alto calibre y lanzaban granadas. Las calles se llenaron de humo y fuego, mientras los gritos de los heridos y moribundos se mezclaban con el estruendo de las detonaciones. Pero, ¿saben? Eso no fue lo peor. Cuando creíamos que la situación no podía empeorar, vimos algo que heló nuestra sangre. Entre la multitud, podríamos jurar que vimos un tipo de criaturas que no eran humanas. No sé cómo describirlas. Eran seres de aspecto demoníaco. Tenían los ojos rojos brillantes y afilados colmillos. Estas bestias se lanzaban sobre los combatientes, despedazándolos con sus garras y dientes. Algunos de nuestros hombres intentaron enfrentarlas, pero sus balas parecían no tener efecto alguno. Era como si esas cosas fueran inmunes a las armas de fuego. Nosotros, aterrados, nos vimos en la obligación a huir y nos refugiamos en nuestra base. Pero incluso allí nos estaban acechando, pues buscaban entrar y acabar con nosotros. Tuvimos que reforzar la seguridad y mantener a nuestros hombres en alerta constante. Como podrán imaginar, durante los días la ciudad se ha convertido en un infierno. Los enfrentamientos entre cárteles y las apariciones de estas bestias siembran el caos y el terror entre la población. Culiacán se transformó en un campo de batalla, donde la guerra y lo paranormal se entrelazan de una manera aterradora. Nosotros intentamos comunicarnos con nuestros contactos en el gobierno, pero nadie parecía saber qué estaba pasando. Incluso los militares y la policía se mostraban impotentes ante la amenaza de esas criaturas. Fue entonces cuando comprendimos que nos enfrentábamos a algo más allá de nuestro control, algo que iba más allá de la simple lucha por el poder y el narco, algo que parecía tener su origen en las fuerzas oscuras que han acechado Sinaloa desde tiempos inmemoriales. Desesperados buscamos la ayuda de brujos y chamanes, y ellos nos dicen que esto es una consecuencia de nuestros actos, pues el haber hecho unos pactos con el diablo tiempo atrás y el haber utilizado algo de brujería es la consecuencia de lo que ha hecho esto. Honestamente, ahora nos encontramos atrapados en una lucha sin cuartel, no solo contra nuestros rivales, sino que además también contra fuerzas sobrenaturales que parecen dispuestas a arrasar con todo a su paso. Hemos tenido que replantearnos nuestras estrategias y alianzas, buscando formas de apaciguar a esos demonios que nos acechan. Nuestro estado se está convirtiendo en un campo de batalla, y nosotros nos hemos visto arrastrados a esta guerra que parece no tener fin. Cada día luchamos por sobrevivir. Oramos para que algún día podamos recuperar el control de esta tierra. Porque si algo hemos aprendido, es que en Sinaloa, los verdaderos demonios no son solo los que vemos, sino también aquellos que se esconden en las sombras, aguardando el momento adecuado para reclamar lo que les pertenece. Jamás imaginé que mi existencia tomaría este rumbo tortuoso. Mi nombre es Juan, y durante años me vi irremediablemente envuelto en las oscuras entrañas del crimen organizado, algo de lo que ahora me arrepiento profundamente. Sin embargo, en aquel entonces, las apremiantes circunstancias me llevaron a tomar decisiones que hoy definitivamente lamento con cada fibra de mi ser.
Todo comenzó hace 15 años, cuando era un hombre de familia, con una esposa y 2 hijos pequeños a los que debía mantener. Trabajaba arduamente en una fábrica, pero los ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos del hogar. Fue entonces cuando un supuesto amigo me ofreció la oportunidad de ganar dinero rápido y fácil. Al principio me negué, pues intuía que algo no andaba bien, pero la desesperación por mejorar la situación de mi familia pudo más que mis principios. Acepté el trabajo que consistía en transportar misteriosos paquetes de un lugar a otro. No me hicieron preguntas, y el pago era bastante generoso, así que no indagué más. Poco a poco fui adentrándome en un mundo ilícito sin darme cuenta realmente de la magnitud de mis actos. Empecé a relacionarme con personas de dudosa reputación, a las que preferiría mantener alejadas de mi círculo más cercano. Con el paso del tiempo, me di cuenta horrorizado de que no estaba transportando simples mercancías, sino cosas ilegales. Me sentí irremediablemente atrapado, pues ya me habían involucrado demasiado en sus turbios negocios y no podía salirme de esa espiral corrupción. Los jefes me advirtieron que no hiciera preguntas, que simplemente siguiera órdenes. De lo contrario, mi familia pagaría las consecuencias con su propia vida. Así que aprendí a mantener la boca herméticamente cerrada, como si me hubieran cosido los labios. En ocasiones me tocaba escoltar a personas que parecían estar retenidas en contra de su voluntad. Nunca pude hacer nada al respecto, pues sabía que mi vida y la de mis seres queridos correrían un peligro mortal. Poco a poco fui ascendiendo en la jerarquía de esta organización. Empecé a tener más responsabilidades y a conocer a personas influyentes y poderosas dentro del crimen organizado. Fue así que me di cuenta con profundo estupor de que la línea que separaba el mundo criminal de las propias instituciones se iba desdibujando cada vez más. Muchos políticos, empresarios y hasta miembros de la iglesia estaban irremediablemente involucrados en estos negocios turbios y llenos de sombras. Pasaron los años y me fui hundiendo cada vez más en ese abismo de oscuridad. Hubo momentos en los que pensé en escapar, pero el miedo paralizante a las nefastas consecuencias me detenía. Sabía que si intentaba salirme de esa espiral de maldad, mi familia y yo seríamos eliminados sin dudarlo. Finalmente, hace aproximadamente 6 años logré alejarme de todo este mundo. No fue tarea fácil. Tuve que ocultarme y mantenerme en las sombras por un largo tiempo, cambiando constantemente de lugar de residencia. Incluso llegué a pensar que nunca lograría librarme de esa vida llena de peligros y atrocidades. Pero la determinación inquebrantable de volver a estar junto a mi esposa e hijos y de ofrecerles un futuro mejor, lejos de esa oscuridad, me dio las fuerzas necesarias para perseverar y no rendirme. Tuve que renunciar a todo lo material que había acumulado a lo largo de los años, pero eso no me importaba en lo más mínimo. Lo único que deseaba era recuperar mi propia libertad y mi anhelada tranquilidad. Como uno de los líderes del cártel, puedo decir que lo que vivimos hace unos días en Culiacán es una de las situaciones más complicadas que hemos enfrentado. No es la primera vez que nos vemos envueltos en enfrentamientos con grupos rivales, pero esta vez es diferente. Si quieren saber, todo comenzó con una serie de balaceras y ataques coordinados entre las diferentes facciones del crimen organizado que se disputan el control de la región. Nosotros nos vimos obligados a responder con toda nuestra fuerza para defender nuestro territorio. Las calles de Culiacán se están convirtiendo en un verdadero campo de batalla. Los disparos, las explosiones y los gritos de heridos crean un caos indescriptible. Nosotros tuvimos que movilizar a nuestros hombres armados para contener el avance de nuestros enemigos.
quienes también habían desplegado a sus propias fuerzas. Pero no solo tuvimos que enfrentarnos a ellos, también a las autoridades. El gobierno envió tropas y policías para intentar restablecer el orden, pero su presencia solo agravó aún más la situación. Hubo enfrentamientos violentos entre nuestros hombres y los cuerpos de seguridad. En medio de todo este caos, la población civil se vio atrapada en una lluvia de balas. Existen reportes de civiles heridos, de vehículos incendiados y de negocios saqueados. Culiacán se está convirtiendo en una zona de guerra, donde nadie está a salvo. Nosotros, como líderes del cartel, tuvimos que tomar medidas drásticas para intentar contener la situación. Reforzamos la seguridad de nuestras bases y nos aseguramos de que nuestros hombres estuvieran bien armados y preparados para cualquier eventualidad. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, todo continúa sin control. Los enfrentamientos se extendieron por varios días, dejando un saldo de al menos 8 personas sin vida, entre ellas un militar. Esto es una situación desesperante, en la que nos vemos obligados a negociar con las autoridades para intentar restablecer la calma. Tuvimos que hacer concesiones y llegar a acuerdos, algo que no nos gusta hacer, pero que en ese momento era necesario para evitar que la situación se saliera aún más de control. Ahora, mientras intento procesar todo lo ocurrido, me doy cuenta de que esto no es más que una muestra de la cruda realidad que vivimos en el estado de Sinaloa. Nuestra guerra por el control del narcotráfico ha convertido a esta tierra en un infierno, donde la violencia y la muerte son pan de cada día. ¿Y saben qué es lo peor? Que no veo una solución a corto plazo. Mientras exista una demanda de drogas en el mundo, los cárteles seguiremos luchando por mantener nuestro dominio sobre esta región. Pareciera una batalla sin fin, donde la población civil siempre termina siendo la más afectada. Sé que muchos me juzgarán por mis acciones, pero la realidad es que en este mundo no hay un espacio para la compasión. Somos hombres de negocio y nuestro negocio es la droga. Y para protegerlo, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso si eso implica derramar sangre inocente. Tal vez algún día, cuando ya no quede nada por lo que luchar, esta pesadilla termine. Pero por ahora, el estado sigue siendo un campo de batalla, donde los demonios del narcotráfico nos estamos enfrentando sin piedad, sin importar el costo. Esto que sucede en Culiacán es algo que no voy a poder olvidar tan fácil. Cierro los ojos y puedo escuchar los estruendosos disparos y el rugir de los motores y gritos de la calle que retumbaban. Esto está siendo una experiencia que marcará mi vida para siempre. Cuando recibimos la orden de desplegar tropas en la ciudad, sabíamos que nos enfrentaríamos a una situación complicada. Sinaloa es conocido por ser uno de los epicentros de la violencia relacionada con el narcotráfico, pero nada nos preparó para lo que viviríamos esa noche. Nosotros avanzamos con cautela por las calles, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Podíamos ver los destrozos causados por los enfrentamientos, vehículos incendiados, comercios saqueados y vidrios rotos por todas partes. Era como si hubiéramos entrado en una zona de guerra. De pronto los disparos comenzaron a estallar a nuestro alrededor. Provenían de todas direcciones y parecían provenir de grupos rivales del crimen organizado que se disputaban el control de la ciudad. Nuestros hombres respondieron con firmeza, tratando de contener el avance de los delincuentes. Pero lo que más me aterrorizó fue ver cómo algunos civiles quedaban atrapados en medio del fuego cruzado. Intentamos protegerlos, pero era una tarea casi imposible. La violencia parecía no tener fin, y nosotros nos sentíamos impotentes ante la magnitud de la situación. Mientras avanzábamos, nos topamos con una escena que me heló la sangre.
Un grupo de hombres armados vestidos con ropas oscuras y con el rostro cubierto. Se movían con una agilidad que parecía sobrenatural. Estaban disparando a diestra y siniestra, sin importarles herir a inocentes. Tratamos de enfrentarlos, pero nuestras balas parecían rebotar en sus cuerpos. Era como si fueran inmunes a las armas de fuego. Aterrado, me vi obligado a retroceder y buscar refugio, mientras esas criaturas seguían sembrando el caos y la destrucción. Durante horas, la batalla se prolongó sin tregua. Nuestros hombres luchaban con valentía, pero era evidente que estábamos superándose en número y en armamento. Los delincuentes parecían tener una ventaja que iba más allá de lo humano. Finalmente, cuando pensábamos que todo estaba perdido, recibimos la orden de retirarnos. Salimos de Culiacán con el corazón encogido, conscientes de que habíamos fallado en nuestra misión de restablecer el orden y la paz. Ahora, mientras intento procesar todo lo que vivimos hace unos días, me doy cuenta de que Sinaloa esconde secretos oscuros que van más allá de la simple violencia del narcotráfico. Esas criaturas que nos enfrentaron parecían tener un poder y una fuerza que desafiaba toda lógica. Y mientras todo eso sucede, yo me sigo preguntando si acaso los cárteles han hecho un pacto con fuerzas infernales para mantener su dominio. Esta pregunta me atormenta bastante y me hace temer por el futuro de Sinaloa. Porque si algo he aprendido es que en esta guerra contra el crimen organizado no solo enfrentamos a hombres armados, sino también a fuerzas oscuras que parecen estar arraigadas en el corazón mismo. Y mientras no logremos entender y combatir esa amenaza, todo seguirá siendo en vano y estaremos viviendo un infierno. Hola, no daré mi nombre por seguridad. Soy un simple reportero. Fui enviado a cubrir los disturbios que habían estallado en la región. Cuando llegué a Culiacán, la capital del estado, todo parecía tranquilo a simple vista, pero esa calma era solo la antesala de una verdadera pesadilla. Recuerdo que me hospedé en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de la calle. Al principio pensé que se trataba de alguna pelea callejera, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho peor. Los disparos comenzaron a retumbar en la oscuridad, seguidos de gritos desgarradores. Miré por la ventana y vi cómo un grupo de hombres armados irrumpía en las calles, disparando por todos lados. Algunas de las balas impactaron contra los edificios, provocando que los cristales se hicieran añicos. Aterrado, me escondí debajo de la cama, rogando porque aquella pesadilla terminara pronto, pero los minutos se convirtieron en horas y los disparos no cesaban. Podía oír el rugir de los motores de las camionetas blindadas y el crujir de los neumáticos al frenar bruscamente. Finalmente, el silencio volvió a reinar. Salí de mi escondite temblando de miedo y me asomé a la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Las calles estaban llenas de vehículos quemados y cuerpos tendidos en el suelo. Era una escena horrible, digna de la mismísima boca del infierno. Decidí salir a investigar lo ocurrido. A pesar del peligro que ello conllevaba, necesitaba entender qué había pasado y cómo había llegado a esa situación. Mientras caminaba por las calles desiertas, pude ver los destrozos causados por los enfrentamientos. Algunos comercios habían sido saqueados y las ventanas de los edificios estaban rotas. Llegué a una de las avenidas principales, donde se concentraba la mayor parte de la actividad. Allí pude ver a algunos soldados patrullando la zona, con sus armas en alto y rostros serios. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté que qué había ocurrido. Él me dijo: enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Me respondió lacónicamente: todo parece que se disputan el control de la zona. Asentí tratando de asimilar la gravedad de la situación.
Sabía que Sinaloa era uno de los estados más peligrosos de México, pero nunca imaginé que la violencia llegaría a tal extremo. Mientras me alejaba del soldado, escuché un ruido a mis espaldas. Me giré rápidamente solo para encontrarme con un grupo de hombres armados que se acercaban a mí a toda velocidad. Sin pensarlo 2 veces eché a correr, buscando un lugar donde esconderme. Corrí por calles y callejones, tratando de perder a mis perseguidores. Finalmente, llegué a una zona más tranquila, donde me refugié en un pequeño local que parecía estar cerrado. Me escondí detrás de unas cajas tratando de controlar mi agitada respiración. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a salir de mi escondite. Cuando lo hice, me encontré con una escena aún más aterradora. Las calles estaban desiertas, salvo por algunos cuerpos en el suelo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujir de los cristales rotos bajo mis pies. Decidí regresar al hotel, pero al llegar me encontré con que este también había sido atacado. Las puertas estaban destrozadas y el interior estaba en ruinas. Desesperado busqué una salida alternativa, pero todas las vías de escape parecían estar bloqueadas. Fue entonces cuando lo vi, una figura alta y siniestra envuelta en una nube de humo. Se acercaba a mí a paso lento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón comenzó a latir a toda velocidad. La criatura se detuvo frente a mí y pude ver con horror que se trataba de un ser de otro mundo, con unos ojos brillantes y una boca llena de afilados dientes. Yo retrocedí aterrado, pero la criatura se abalanzó sobre mí, emitiendo un alarido que me heló la sangre. Logré esquivar su ataque y eché a correr, pero la criatura me perseguía implacablemente. Corrí por las calles desiertas, tropezando con los escombros y esquivando los disparos que aún se escuchaban a lo lejos. Finalmente, llegué a una zona más transitada, donde pude perder a la criatura entre la multitud. Me refugié en un pequeño callejón, tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando escuché unas voces familiares. Me asomé con cautela y vi un grupo de personas que parecían estar buscando a alguien. Al acercarme reconocí a mis colegas, que también habían sido enviados a cubrir los disturbios. Me reuní con ellos sintiéndome aliviado de no estar solo en esa pesadilla. Juntos decidimos buscar una forma de salir de la ciudad. Nos adentramos en las calles evitando los grupos armados y las criaturas sobrenaturales que parecían acechar en cada esquina. Mientras caminábamos, pude ver cómo la violencia y el caos se apoderaban de Culiacán. Las calles estaban llenas de vehículos quemados, casas y comercios saqueados y cuerpos esparcidos por todas partes. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba ocurriendo no era simplemente un enfrentamiento entre bandas criminales. Algo mucho más siniestro se escondía detrás de todo esto. Finalmente logramos llegar a las afueras de la ciudad, donde nos encontramos con un grupo de soldados que nos ayudaron a salir de la zona de conflicto. Mientras nos alejábamos, pude ver cómo Culiacán se consumía en un infierno de fuego. Una vez a salvo, traté de procesar todo lo que había vivido. ¿Qué había sido esa criatura que me había perseguido? ¿Acaso todo esto era obra de fuerzas sobrenaturales? Hasta este día he tratado de investigar más sobre lo que ocurrió esa noche en Sinaloa. He hablado con testigos, leído informes y documentos, pero aún no logro entender del todo la magnitud de lo que está pasando. Una cosa es segura: Sinaloa esconde secretos oscuros, y hay demonios que acechan en las sombras y que están dispuestos a todo por mantener su control sobre la región. Y yo, como reportero, me he convertido en un testigo de esa terrible realidad. Hola, ¿qué tal? Soy del estado de Veracruz, y no precisamente de Catemaco, pero aún así es bien sabido que por aquí se realizan muchos trabajos de brujería. Lo más aterrador son los trabajos de magia negra, donde te secas como si fueras una planta.
Yo creo que la brujería solo existía en las películas, pero jamás imaginé que fuera tan real y que estuviera tan cerca de mí. La siguiente historia que tengo y que quiero compartirles está relacionada con ella, y cómo por culpa de esta práctica se me fue secando mi pierna como si fuera una planta, pero de una manera impresionante. Al día de hoy le tengo mucho respeto al tema del trabajo de brujería, especialmente por todo lo que me pasó. Pero bueno, mi historia comienza a finales del año 2021, cuando conocí a María, la que fue mi mujer. Primero entablamos una relación a distancia por redes sociales, la cual fue bastante placentera y muy bonita. Al principio, ella me hablaba de que sus padres se dedicaban a la botánica, por ejemplo, a curar con plantas y cosas medicinales. Como somos gente de campo en el estado de Veracruz, pues en ese momento no se me hizo raro, pero lamentablemente me estaban engañando. Conforme pasó el tiempo, esta relación creció, al grado que en una ocasión nos citamos para conocernos en persona. Ella era una mujer de 19 años de edad y un hombre de 20 años. Ambos éramos solteros y estábamos terminando la carrera universitaria. Cuando la vi por primera vez me pareció una persona normal, una que hablaba de negocios y que además comentó que tenía muchas ganas de poner una empresa y de tener mucho dinero para viajar a los Estados Unidos. Por mi parte, yo le comentaba que quería poner una empresa de seguridad para pozos petroleros o plataformas de pozos en Pemex, así como los que hay en Veracruz. Pero bueno, después de tomarnos un café y despedirnos, nos quedamos de ver nuevamente. En ese lapso yo fui al baño y dejé mi taza de café sin terminar. Recuerdo que me paré y le dije que no me tardaba. Cuando regresé le di el último sorbo a mi taza. Pero ¿qué creen? Que el café me supo extraño. Sabía un poco más amargo de lo normal, y la verdad no me gustó casi nada. Desde que me despedí de ella sentí mucha ansiedad y ganas de volverla a ver. Era extraño porque jamás me enamoraba de una persona a primera vista, pero ella me fascinó. Me encantó demasiado. De hecho, me enloqueció. Me gustaba todo de ella. Les cuento que al llegar a mi casa le volví a marcar para ver si estaba bien. Se los juro por Dios, cada 10 minutos yo le escribía. Chateábamos bastante. Era como una obsesión de querer saber de ella, al grado que al siguiente día yo ya me sentía muy enamorado de ella, y al tercer día ya le había pedido matrimonio, sin conocerla muy bien. Recuerdo que le pedí y le rogué que nos volviéramos a ver, y eso fue a los 15 días. Cuando la miré, ella me dijo que no podía vivir sin mí. También me dijo que soñaba que quería estar a mi lado, que quería tener hijos conmigo, que deberíamos de formar un matrimonio y en pocas palabras, dijo todo lo que yo quería hacer. Como les dije, coincidíamos en lo mismo, así que ambos hablamos con nuestros padres. Por parte de ella aceptaron gustosos, pero en mi casa dieron el grito en el cielo, porque aún no terminaba mi carrera universitaria y ya me iba a juntar con una mujer a la cual tenía como una semana que había conocido. Mi padre me dijo que si ponía un pie fuera de la casa que me olvidara de ellos. Mi madre lo apoyó diciéndole que efectivamente habían gastado mucho dinero, que habían hecho muchos sacrificios y que todo era por mi educación, como para que yo los botara de la noche a la mañana. Por mi parte, pensé que eran demasiados egoístas y con esto bastó para que no me importaran sus amenazas o las cosas que me estaban diciendo en ese tiempo. Así que furioso tomé mi mochila y me marché de la casa para jamás volver. Creo que fue el peor error de mi vida. Más bien dicho, fue la peor tontería que hice en mi juventud,
la cual casi me cuesta la vida. Pero bueno, cuando llegué a Mizatlán, Veracruz, ya me estaba esperando mi futura esposa con su madre. Al verla sentí una sensación extraña de pesadez, al grado que no podía mantenerme en la mirada. Cada que yo la quería ver a los ojos, estos se me cerraban. Eran como si algo me decía que no volteara a verla. Creí que era el cansancio o la emoción, esto por formar un hogar, pero pues no era así. Resulta que apenas estaba descubriendo lo aterrador que me estaba esperando. Más bien dicho, era mi destino final. Ella vivía en un pueblito del cual debo omitir totalmente su nombre, y más porque es un lugar con demasiada brujería y cosas crueles, un lugar donde se realizan aquelarres. De hecho, es uno de los pueblos después de Catemaco más visitado por infinidad de personas de todo el país, las cuales llegan a este lugar porque aquí se maneja la magia negra, la brujería con nigromancia, las artes oscuras, los trabajos de invocación y ofrecimiento al demonio. En un principio yo no sabía nada de eso. Para mí todo era normal, pues me pintaban las cosas muy bien. Los primeros días incluso ocultaron sus prácticas, y en ese momento yo ni siquiera estaba relacionado con nada. No sabía lo que pasaba en esa casa. Les cuento que la primera semana de estar allí algo raro me pasó. Resulta que tanto la mamá como la hija me ordenaban para hacer las cosas en contra de mi voluntad. No sé por qué, pero yo obedecía, como si fuera un esclavo, cosa que nunca había hecho, y curiosamente una voz dentro de mi cabeza me decía que debía de hacerles caso, ya que todo era por mi bien, porque de lo contrario habrían consecuencias. Desde que llegué a ese pueblo noté que mi futura esposa no tenía hermanos ni padre, tampoco abuelo ni cuñados. En pocas palabras, la mayoría de la gente que vivían allí eran mujeres, y casi todas de la tercera edad. Solo mi esposa y su madre eran las más jóvenes. Le pregunté que cuál negocio pensaba poner en ese pueblo, si no estaba urbanizado, si no tenía luz eléctrica, si ni siquiera había internet, es más, ni siquiera había teléfono, y eso que estábamos en pleno siglo XXI. Algo que me sorprendió mucho, pero bueno, también noté que ella mintió porque no iba a la escuela, y tenía la secundaria trunca. Estaba tan enamorado que no pensé que ella me mentía. Es más, ni le di importancia, porque al principio me trató con mucho amor. Me abrazaba, me decía que me quería, me besaba y después de que llegué a ese pueblo, ya solamente me daba órdenes. Me debía de levantar temprano para ir al cerro a buscar ciertas hierbas, cosa que yo no hacía porque del pueblo de donde yo vengo estaba más urbanizado y no se conocían esas extrañas cosas. Les cuento que en una ocasión vino gente del estado de Sinaloa y le pidieron a su madre, además de ella, que por favor realizara un trabajo muy fuerte de brujería y cosas que ya sabían. Esa vez escuché cuando le dijeron que por el dinero no se preocuparan, que ellos tenían para comprar el pueblo completo, pero que eso sí, si se llegaba a fallar, no quedaría ni una sola persona, y eso también me incluía a mí. No les voy a mentir, pero esa amenaza, o lo que dijo aquel hombre, me dio un poco de miedo. El estado de Veracruz efectivamente está conformado en su mayoría por gente que es campesina, pero también hay muchas personas que se dedican a la mafia, al narcotráfico, al sicariato y a todas esas cosas ilícitas. Y creo yo que ellos se dedicaban a todo eso. Mi mujer molesta me mandó a traer todo lo que pidieron en ese momento. Y me dijeron que me esperarían a que yo llegara, que era el momento de que yo trabajara, porque no querían mantener a un huevón. Y lamentablemente de eso no me bajaban. Y efectivamente yo no tenía trabajo. Trabajaba y no era porque no quisiera. Más bien era porque ellas no me dejaban salir de esa comunidad.
ni para regresarme a mi casa por mis documentos, para buscar un buen trabajo. Pero bueno, curiosamente ellas me querían allí porque yo era su mandadero. Y en ese momento estaba a punto de descubrir por qué motivo mi suegra le dijo a mi mujer que más le valía que hiciera bien las cosas, porque de lo contrario habrían consecuencias, y eso sí no me iría nada bien. Por mi parte no entendí ese tipo de amenaza, pero al ver a la gente con la que se juntaban y que estaba armada, comprendí que también ellas no hacían cosas buenas. El chiste fue que me mandaron a que fuera a la casa de una vecina, una que vivía como a 40 minutos de allí, que según ella me iba a entregar un costal con algo pesado, algo de aproximadamente 5 kilogramos, solo que por mi bien no debía de abrirlo, eso sí que no fuera tan curioso, y después de allí debía ir al cementerio del rancho, donde un señor iba a entregar unas cosas, y por último debía de acudir a un local a donde vendían hierbas, las cuales no se consiguen tan fácilmente. Debía de traer todo eso en poco tiempo. No me debía de tardar más de la cuenta porque si no, el cliente que acababa de llegar acabaría con nuestras vidas. Me dio un poco de miedo, pero también curiosidad. Y al final de cuentas accedí, pero no de buena manera. Recuerdo que primero llegué con la comadre, la cual me dio un costal con algo pesado, algo que como me dijeron no debía de abrir. Solo me lo eché a la espalda y los huesos de ese animal, porque creí que eso era, me estaban lastimando la espalda. Eso se sentía tibio y efectivamente pesaba entre 4 y 5 kilos y era como del tamaño de aproximadamente 60 centímetros. La mujer que me lo dio, al verme se puso nerviosa y me dijo que no lo abriera por nada en el mundo, porque de lo contrario, mi suegra y su hija vendrían a lastimarla, como era su costumbre. Esas palabras me sorprendieron porque esta mujer las tenía mucho miedo. Pero bueno, obedecí y no la abrí. Después acudí con Jacinto, el señor sepultero del pueblo, y este me entregó una bolsa. Pensé que eran piedras porque pesaban un poco y estas chocaron entre sí. Con un poco de miedo descubrí que eran huesos de difunto. Madre mía, ya me estaba dando bastante miedo todo esto. ¿Pero qué rayos estaba pasando?, me pregunté. Por último acudí a un lugar a donde vendían plantas y hierbas. Era un lugar muy extraño. Ese lugar apestaba como si alguien hubiera fallecido, y la señora que me dio esas cosas era horrible. Era demasiado fea y también apestaba como a carne podrida. Esta me miró con sus ojos de desprecio, porque yo no era del rancho, pero de igual forma me dijo que no abriera lo que yo llevaba, si no me quería meter en problemas. Volví a caminar de regreso para la casa. Todo lo que llevaba pesaba mucho. En mi curiosidad empecé a destapar la primer bolsa, y antes de llegar a la casa descubrí lo que traía en el costal. No era un animal, más bien era el cuerpo de un inocente. Yo me caí de espaldas con el costal encima. Ese pobre alma tendría apenas algunas horas de haber perdido la vida. Pero ¿para qué rayos la suegra me estaba pidiendo esto? Allí comprobé que efectivamente ellas dos se dedicaban a la brujería, y que con solo eso ayudaban a los narcos. Al principio del relato les conté que yo no creía en la curandería, en la magia negra o en la brujería. Yo solo pensaba que existían en los cuentos o novelas y películas. Pero aquí se comprobaba que era realidad. Ya ni quise abrir las siguientes bolsas. Le pedí perdón a Dios y al recién fallecido que llevaba en el costal, y me lo volví a echar a la espalda. Tomé todo lo que traía y seguí caminando para poder llegar a la casa. Ya me estaban esperando la suegra y mi mujer. Por cierto, estaban muy molestas porque me había tardado 5 minutos de más. De hecho, decían que les estaba quitando su tiempo. Yo creo que la suegra pensó que los había abandonado y que había corrido con las autoridades para denunciarlas.
Creo que no lo hice, en primera porque no tenía dinero para salir de allí, y segunda porque pues ya estaba involucrado en todo esto, y si yo llegaba y me presentaba en un ministerio público, así con los costales, pues de seguro me iba a la cárcel. En mi cabeza tenía mil cosas. De hecho, no creía que mi esposa fuera capaz de esto. Hasta pensé que estaba amenazada por mi suegra, pero al final de cuentas fue al revés. Mi esposa era la bruja curandera del pueblo, la bruja de los narcos, la cual tenía un negro y oscuro secreto el cual nunca me había compartido, ya que solamente me utilizaba para ayudarle en sus artes oscuras. Esa vez al llegar a la casa el traficante ya estaba bastante molesto y a punto de sacar su arma cuando me vieron llegar. Él se calmó un poco. Después de que lo tranquilizó mi mujer, me pidieron los ingredientes que me mandaron a traer. De inmediato los colocaron sobre una mesa. Después me pidieron que me saliera, que yo no debía de estar allí presente, y así lo hice. Para eso me quedé atrás de la casa, que por cierto estaba fabricada de tablas de madera. Solo escuché cómo dijeron que iban a hacer una brujería para acabar con unas personas en el mismo estado de Sinaloa. Personas que le estorbaban a este hombre que había llegado. Al parecer esa familia les había robado una carga y una fuerte cantidad de dinero. No creía lo que mis oídos escuchaban, pero cuando una vez más le preguntó la María que si estaban decididos a realizar ese trabajo, que lo pensaran muy bien porque no les saldría nada barato, que era uno de los trabajos más caros, porque en verdad era muy cruel, el cual hacía que se les secara la gente, provocaba que les cayera el cabello, que se les salieran los ojos y por último les arrancara la lengua. Este señor dijo que no importaba, ya que les habían quitado mucho dinero y no eran miles, más bien eran millones de pesos, una gran cantidad como para comprar el pueblo completo. En eso escuché que mi mujer les dijo que estaba bien, que ella igual no se atentaba el corazón con nadie, pero que eso sí le pagarían todo lo que ella pedía. Es más, ella cobraba por segundo. También escuché que por este trabajo comenzaría con 40,000 pesos. Después por cerrarlo serían otros 80,000 pesos. Al final de cuentas, para terminar con toda la familia, cobraría casi 1,000,000 de pesos. Yo estaba bastante impresionado por la plática. Este señor les dijo que no importaba, que hasta les daba el 50% más de lo que pedía. Para eso mandó a traer su carro y de allí bajaron un costal de dinero y se los entregó a mi suegra. Les dijo que les daba 72 horas para acabar con el trabajo y que tendría que funcionar porque de lo contrario, en ese lapso de tiempo vendría con toda su gente en el pueblo para quitarles la vida de inmediato. Yo estaba bastante asustado. No sabía en qué cosa me había metido. Yo venía a ser feliz y a formar un hogar, y ahora lo único que tendría sería una tumba en el cementerio del pueblo. Volví a escuchar cuando mi esposa le dijo que no serían 72 horas, que serían 48, lo equivalente a 2 días, y también le exclamó que dejara a su gente allí en el pueblo, mientras que él se regresara para su ciudad y que si fallaba el trabajo, que solamente le marcaran por teléfono para que les quitaran la vida. En ese momento quise salir corriendo de allí, pero pues no tenía ni a dónde ir y tampoco dinero para moverme. Mi muerte ya estaba programada por ese trabajo de brujería, porque sabía que no iba a resultar. No les puedo dar más detalles de lo que hicieron con el cuerpo que había llevado, pero sí les diré es que lo trabajaron durante 4 horas. Esa madrugada hicieron rituales, invocaciones, despertaron cosas y energías de la tierra, más bien del infierno, porque se escuchaban gritos, llantos y también como que rasguñaban la pared de la casa. Esta temblaba porque les recuerdo que era de madera, mientras que yo estaba afuera muriéndome de frío y de miedo. Esto lo hacían mientras que el narco no les dejaba de apuntar.
Por mi parte, yo no me podía escapar porque este señor venía con 5 camionetas repletas de gente armada. Antes del canto de los gallos, mi mujer le dijo que el trabajo ya estaba realizado, que se fuera para su casa ya que tendría buenas noticias. Es más, le dijo que solo le dejara la mitad del pago, que cuando estuviera allá y comprobara que ya estaba hecha su petición, que solamente les mandara el resto del dinero. El hombre salió muy contento y se marchó para Sinaloa. Les juro por Dios que fue el peor día de mi vida. Y esto porque estuvimos amenazados por esas personas, las cuales limpiaban sus armas esperando la llamada de su patrón. Antes de dejar este mundo, le pregunté a mi novia y a su madre que por qué hacían esas cosas. Y lo que me dijeron, creo yo, fue algo cruel, algo que no me esperaba. Mi mujer me dijo que toda su vida fue muy pobre, que no sabía leer ni escribir y de hecho a su papá lo ultimaron, porque era un brujo curandero de los buenos. Lamentablemente la gente nunca quería pagar sus servicios, y para salir de la pobreza su familia no solamente se dedicó a curar gente y a quitar enfermedades o males, sino que se dedicaron a trabajar con enemigos y quitar rivales del camino, a cruzarles el fallecimiento en corto tiempo. De allí ganaron mucho dinero, pero falleció su padre y ahora ella tenía que sacar adelante la familia. Eso sí, casi no había hombres en ese pueblo, porque la mayoría fallecieron embrujados, y el resto se fueron corriendo a los Estados Unidos por temor a que les pasara la misma suerte. Después de que terminó de hacer el trabajo, metió la brujería en una bolsa negra y me ordenó ir a tirarla, pero muy lejos. La verdad, yo ni quería obedecer, porque al final de cuentas mi suerte ya estaba echada, y estos no dejarían testigos. De manera forzada, fui a recoger la brujería y los hombres del señor me negaron el ingreso, ya que pensaron que los quería madrugar, pero en ese momento mi mujer les dijo que debía de entrar para poder recoger los restos de la brujería para enterrarlos en el monte, o de lo contrario ese trabajo se saldría de control y dañaría a los presentes. Eso les dio mucho miedo y como no se quisieron arriesgar, ya no pusieron resistencia. Me dejaron entrar y honestamente ingresé de malas, pero de pronto mi vista se iluminó y algo en mi interior me ordenó agarrar un fajo de dinero que estaba a un lado de la brujería. Nadie me veía. De hecho, salí a tirar la brujería y pensaba ya no regresar. Caminé y caminé. Iba como 1 kilómetro de distancia cuando escuché una ráfaga de balas y gritos de agonía. Era como un valle, y todo se escuchaba muy bien en ese momento. Fue cuando temí por mi vida y corrí para salvarme como estaba asustado. No miré y rodeé por una barranca. En la caída la brujería de la bolsa que llevaba se abrió y me llenó mi cara de sangre. Por último me pegué con una piedra y me desmayé. Entre sueños escuché a unos hombres que me buscaban, supuestamente para no dejar testigos, y al no encontrarme por teléfono les dijeron a su patrón que el trabajo estaba hecho, que ya me habían quitado la vida, que yo era el último. Madre mía, me lastimé mi pierna porque me dolía horrores. Allí permanecí escondido por más de un día, y cuando sentí que ya no había peligro me arrastré para salir de allí. Horas después de caminar, una mujer que venía en un burro me vio herido y con algo de miedo me ayudó. Al llegar al pueblo más cercano, recordé que traía amarrado en mi cinturón el fajo de billetes, y al sentirlos con cuidado saqué uno de 500 y se lo di a la mujer, la cual se quedó muy agradecida. Traté de ocultar el resto para que nadie sospechara nada. Después de pagar un boleto de camión en más de 5 veces su precio, por fin llegué a mi pueblo. Lamentablemente no llegué solo porque algo más se pegó conmigo. Al verme herido, mi padre me llevó a un hospital. Allí me dijeron que perdería mi pierna porque estaba infectada. De hecho, tenía una extraña enfermedad, una que no tenía nombre o registro en estos tiempos modernos. Yo me asusté un poco y más porque yo veía con una herida causada por mi accidente, pero no tenía nada crónico. Al contrario, esto que traía era brujería. Mi pierna se secó en horas al grado que me quedé sin carne.
Ya se me estaba viendo el hueso. Los dolores eran insoportables. Era como si un parásito caminara a prisa y devorara mi piel. Mis padres se asustaron y me sacaron del hospital porque les dijeron los médicos que mejor me llevaran al Hospital General de la Ciudad de México, donde posiblemente quedaría paralítico. Sí me llevaron y sin conocer arribamos hacia la Merced. Allí una señora al verme me dijo que lo mío no era enfermedad, más bien que a mí se me había pegado lo malo, y que en vez de perder mi tiempo y mi vida, me fuera de inmediato al mercado de Sonora, al centro más grande de productos de curación y brujería, que era la casa de los curanderos del país. De hecho, en ese lugar había infinidad de santeros y muy buenos. Fue entonces que mis padres me llevaron y lo que me dijeron en un local fue cierto, y es algo que jamás olvido. Resulta que un tata o un brujo santero me dijo que mi peor error fue tomar dinero del pago de brujería. Pero bueno, ese trabajo consistía en secar a una familia en un corto tiempo para que perdieran la vida, y además mediante sufrimientos atroces. Pero pues esto se complicó porque me cayó la bolsa encima a la que traía la brujería, así que ahora tenía unas cuantas horas para curarme o para pagar mi funeral. Mis padres por miedo aceptaron, pero cuando les dijo el hombre el costo del trabajo casi se van de espaldas. Resulta que todo esto sale en un total de 148,000 pesos mexicanos, exactamente el dinero que me sobró, aquel que le robé a los narcos. Total, yo para qué quería dinero. Dentro de una mochila saqué una bolsa con el dinero y le dije al brujo que era exactamente lo que traía, y ningún peso más de sobra. Recuerdo que comenzaron una tarde y me metieron a un cuarto en donde había huesos, cráneos, piedras, santos, imágenes religiosas, también de la Santa Muerte y animales. Estaba todo oscuro y escuché llantos, además de risas. No les voy a mentir, eran de esas brujas que me engañaron. No soporté más y casi desmayado. Por último, dice el brujo que quemó el dinero y que le pidió a sus santos por mi salud. Después me colocó la ceniza de los billetes en una pierna y me la cubrió con vendas. Antes del amanecer le dijo a mis padres que ya no era necesario que me llevaran a un hospital, porque ya todo estaba resuelto. Me llevaron al rancho de regreso y les dieron instrucciones de que me quitaran la venda a las 12:59 de la medianoche. Mis padres obedecieron y me quitaron las vendas, mientras yo sentía un dolor tremendo, pero para mi sorpresa, ya no se me veía el hueso. Mi piel parecía injertada. ¿Y qué creen? Al siguiente día de que llegamos, mi pierna ya estaba sanada. Ya no había señales de lo que me pasó y en menos de una semana volví a caminar, sin la necesidad de una silla de ruedas. Al día de hoy le doy gracias a Dios y a esa persona que me curó, la cual no cobró ni un solo centavo, porque efectivamente él quemó ese dinero maldito, el cual venía de la brujería, el cual me hizo tanto daño. Saludos. Desde pequeño, la vida me enseñó que el mundo no era un lugar amable. Crecí en un barrio marginal donde la pobreza y el caos eran una moneda corriente. Mis padres trabajaban arduamente, pero nunca lograban salir adelante. La falta de recursos y la presión constante del entorno forjaron en mí un carácter demasiado duro, pero también una profunda desesperanza. Desde temprana edad, entendí que la vida podía ser brutal. En la escuela era un niño solitario. Mis compañeros se burlaban de mí por no tener ropa nueva, y eso solo alimentaba mi rabia. El caos era la única forma de respeto que conocía. Con el tiempo empecé a rodearme de chicos que compartían mi situación. En lugar de buscar aprobación de los demás, encontré un sentido de pertenencia en el grupo. Juntos hacíamos cosas que nos hacían sentir poderosos, aunque solo fuera por un momento. Fue en esos años cuando conocí a alguien que cambiaría mi vida. Un tipo llamado El Gato. Era un criminal conocido en el barrio. Un hombre que no tenía miedo de usar el caos para resolver sus problemas. Me impresionó su forma de moverse, la confianza que emanaba. Pronto me fui involucrando en su mundo. Al principio solo era un mensajero,
llevando recados y haciendo trabajos menores, pero a medida que demostraba mi lealtad me fue permitiendo participar en cosas más serias. El primer trabajo que hice involucró intimidar a un hombre que debía dinero. Recuerdo la adrenalina que corría por mis venas mientras me acercaba. Fue un momento decisivo. No solo estaba cumpliendo con una tarea, sino que estaba ingresando a un mundo donde el respeto se ganaba con miedo. Después de eso ya no había vuelta atrás. Cada trabajo me llevaba más profundamente a la oscuridad, y cada vez que cruzaba una línea, sentía que me alejaba más de la persona que solía ser. Con el tiempo me convertí en un ejecutor. La transición fue gradual, pero en cada paso el caos se volvía más normal. Me volví frío y calculador, y las vidas que tomaba ya no pesaban en mi conciencia. Aprendí a deshumanizar a mis objetivos, a verlos simplemente como obstáculos en mi camino. La primera vez que terminé con la vida de alguien, pensé que me sentiría diferente. El horror me consumiría, pero para mi sorpresa, sentí una mezcla de euforia y alivio. Era como si finalmente hubiera encontrado mi propósito. A medida que mi reputación creció, también lo hizo la presión. Los enemigos comenzaron a acumularse y la vida se convirtió en un juego de ajedrez mortal. Tenía que estar siempre un paso adelante, anticipando cada movimiento. Pero el poder tiene un precio, y la culpa comenzaba a asediarse en los momentos más inesperados. Las noches se volvían peores. A menudo me despertaba en medio de la oscuridad sudando frío con los rostros de mis víctimas, como si estuvieran danzando en mi mente. Un día mientras caminaba por el barrio me encontré con un antiguo amigo de la infancia. Nos saludamos, pero su mirada estaba llena de decepción. «No eres el mismo», me dijo. Sus palabras me golpearon como un balazo. En ese momento comprendí que había perdido mi humanidad. La vida que había elegido me había transformado en un monstruo, y aunque el poder era intoxicante, la soledad que traía era abrumadora. Decidí dar un giro a mi vida. Pensé en dejarlo todo atrás, en escapar del ciclo del caos en el que estaba atrapado. Pero dejar el crimen no era tan simple. Mis decisiones pasadas pesaban como piedra, y quienes habían sido mis aliados ahora se convertirían en mis enemigos. Una mañana, mientras me preparaba para salir, me llegó un mensaje. Era una advertencia. Había sido marcado. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada ruido en medio de la noche era un recordatorio de que no estaba a salvo. Comencé a mirar por encima de mi hombro, sintiéndome cada vez más atrapado. Las sombras de mi pasado me seguían, y la vida se volvió una pesadilla. Finalmente una noche tomé la decisión más dura de mi vida. Dejar todo atrás, y significaba eso dejar mi hogar, amigos y todo lo que conocía. Así que hice lo que podía hacer. Huí. Dejé el barrio y me mudé a otra ciudad, donde nadie conocía mi nombre. Comenzar de nuevo no fue fácil. Las cicatrices de mi pasado seguían allí, y la culpa seguía atormentándome. Al día de hoy miro hacia atrás y veo un hombre que se perdió en el camino. La vida que elegí me hizo quien soy, y aunque he tratado de escapar, las decisiones que tomé son parte de mí. Y sé que esta lucha por encontrar la paz posiblemente nunca logre su objetivo. En la sierra, el silencio es un lujo que pocos pueden permitirse. Los halcones somos los ojos y oídos de los que mueven los hilos del narco. Nos movemos entre la maleza, camuflados por la naturaleza, observando cada movimiento, cada conversación, cada susurro que se escapa entre los árboles. No somos solo los informantes, somos los guardianes de un mundo donde el caos y el poder se entrelazan en una danza mortal. Desde que era niño, la sierra fue mi hogar. Crecí en un pequeño pueblo donde las montañas eran más que paisajes, eran refugios y trampas. Mis abuelos me contaban historias sobre las brujas que merodeaban por la noche, seres que podían ver el futuro y manipular la realidad. Al principio, pensé que eran solo leyendas para asustarnos,
Pero a medida que fui creciendo y adentrándome en el mundo del narco, comencé a preguntarme si había algo más en estas historias. Yo comencé a ser halcón en el mundo del narco a los 17 años. Al principio era solo un chico curioso que quería pertenecer a algo más grande. El líder del grupo, un hombre conocido como el Lobo, vio en mí una mezcla de valentía y desesperación. Me enseñó a escanear el horizonte con binoculares, a escuchar el viento para captar los murmullos de la sierra y identificar las rutas que usaban los contrabandistas. En cada misión me sentía más vivo, más conectado con el mundo que me rodeaba. Las noches en la sierra son diferentes. La oscuridad se siente densa, como un manto que envuelve todo en un silencio inquietante. Recuerdo una noche en particular cuando, mientras vigilábamos una ruta de contrabando, escuchamos un sonido extraño. Era como un canto, algo que no encajaba en el paisaje habitual de la sierra. El lobo me miró y su expresión era una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Escuchas eso?, preguntó. Nos acercamos a la fuente del sonido, y lo que encontramos fue escalofriante. Un grupo de mujeres vestidas de blanco, danzando alrededor de una fogata. Sus movimientos eran hipnóticos, y sus cánticos resonaban en el aire. En ese momento algo dentro de mí se revolvió. La leyenda de las brujas, que siempre había considerado mitos, cobraba vida ante mis ojos. No les voy a negar que sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad me mantuvo ahí. El lobo tomó la decisión de alejarnos. No debemos interferir, dijo en voz baja. Sin embargo, esa noche se quedó grabada en mi mente. La imagen de aquellas mujeres danzando en la oscuridad me atormentó. A partir de entonces, las historias sobre las brujas de la sierra comenzaron a tomar un nuevo significado. Algo que los halcones hablaban de ellas, como si fueran aliadas de los narcos. Seres que podían proteger a quienes les ofrecían tributos. Otros las veían como un mal presagio, como si su presencia anunciara la llegada de la desgracia. Esa conexión en el mundo del narco y lo sobrenatural comenzó a intensificarse. En una ocasión, mientras vigilábamos un campamento rival, uno de los halcones, un tipo conocido como Loco, afirmó haber visto una mujer en la distancia. Estaba observándonos. Dijo que su mirada era penetrante y que parecía saberlo todo sobre nosotros. Su voz tembló cuando relató cómo esa mujer se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La tensión en el grupo creció y la paranoia se apoderó de nosotros. Esos días se convirtieron en semanas y la presión aumentaba. Recibíamos informes de que los rivales estaban organizando una gran operación para expandir su territorio. El lobo decidió que era hora de actuar. Planeamos una emboscada en un camino estrecho, un lugar perfecto para sorprender a los enemigos. Pero en la noche anterior a la operación, las cosas se tornaron extrañas. Estábamos en nuestro campamento rodeados de la densa vegetación de la sierra, cuando una niebla espesa comenzó a descender. Nos envolvió en un silencio sepulcral. En medio de la niebla comenzaron a aparecer figuras. Eran las mismas mujeres que habíamos visto danzando aquella noche. Esta vez estaban más cerca, y sus miradas eran intensas, casi hipnóticas. ¡Rápido!, gritó y comenzó a retroceder, pero yo estaba paralizado. El lobo intentó organizar a todos, pero la atmósfera se volvió caótica. Cuando la niebla se disipó, las mujeres habían desaparecido, pero el ambiente había cambiado. La tensión en el aire era palpable, y todos sentíamos que algo no estaba bien. A pesar de nuestros miedos, la emboscada se llevó a cabo el día siguiente. Al principio todo salió según lo planeado, y tuvimos éxito al sorprender al grupo rival. Pero a medida que la balacera se intensificaba, comenzaron a suceder cosas extrañas.
Las balas parecían desviar su curso, y varios de nuestros hombres comenzaban a caer, como si una fuerza invisible estuviera en nuestra contra. En medio del caos vi al loco caer al suelo. Su mirada reflejaba un terror profundo, y fue entonces cuando escuché el canto nuevamente. Era el mismo que había escuchado aquella noche en el fuego. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y en ese momento comprendí que las leyendas sobre las brujas no eran solo cuentos. Había algo real en su poder, algo que se entrelazaba con nuestra lucha por el control de la sierra. La emboscada se convirtió en una masacre. Los hombres del lobo comenzaron a retirarse, y yo también sentí que la única opción era huir. En medio de la confusión me encontré con el cuerpo del loco. Su rostro estaba marcado por el terror, y en sus manos sostenía un pequeño amuleto, un objeto que parecía haber sido dejado por las mujeres de la sierra. Sin pensarlo lo tomé y lo guardé. Tal vez era una tontería, pero sentí que de alguna manera me conectaba con lo que había presenciado. La experiencia de aquella emboscada cambió mi vida. Los halcones se disolvieron y cada uno tomó su propio camino. Algunos fallecieron en el fuego cruzado. Otros se ocultaron para escapar del horror que habíamos experimentado. Pero yo no podía dejar de pensar en las brujas. Comencé a investigar y a hablar con ancianos del pueblo. Las historias eran variadas, pero había un hilo conductor. La sierra estaba viva, y sus habitantes eran parte de un ciclo que iba más allá de la vida y la muerte. Con el tiempo decidí que debía hacer algo. No podía seguir siendo un espectador en ese mundo, así que hice lo que varios de mis ex compañeros, y escapé a otro país. Soy un hombre común, o al menos eso solía ser. Mi nombre es Javier, y durante años he caminado por la delgada línea entre la vida y la muerte. No me malinterpreten, no estoy aquí para glorificar mi trabajo. Soy un sicario. La realidad de mi existencia es cruda y despiadada. Desde pequeño fui testigo del caos que me rodeaba. Crecí en un barrio donde las balas sonaban más que las risas. Mis padres luchaban por sobrevivir, y yo aprendí rápido que la vida no da segundas oportunidades. A mi alrededor el crimen era una forma de vida, y para mí se convirtió en la única opción. Mi primer trabajo llegó cuando tenía 16 años. Una decisión impulsiva, pero también era una necesidad. Necesitaba dinero para ayudar a mi familia, y el hombre que me hizo la oferta sabía cómo presionar mis botones. Me llevó a un callejón oscuro y me mostró un arma. «Esto es lo que haces para sobrevivir», me dijo. En ese momento no entendía la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. El primer tiro fue un eco en mi mente que nunca se desvanecerá. La vida de otro cayó ante mis ojos, y una parte de mí también falleció ese día. Sin embargo, el dinero llegó, y con él la sensación de poder. Con cada trabajo me alejaba más de la persona que solía ser. El caos se convirtió en mi compañera y el remordimiento en un lujo que no podía permitirme. A medida que pasaron los años me hice un hombre en el oscuro mundo del crimen. Aprendí a ser metódico, a planificar cada movimiento con precisión. La vida de otros dependía de mi habilidad para ser frío y calculador. La confianza era un recurso escaso y la traición, un veneno que acechaba en cada esquina. Cada vez que cerraba un trato, sabía que podría ser el último. Mis días transcurrían en una rutina monótona. Girar, seguir, ejecutar. Las ciudades se convirtieron en un laberinto de sombras y miedo. Aprendí a perderme en la multitud, a desaparecer en la noche. A veces la soledad se hacía insoportable, pero no podía darme el lujo de sentir. Tenía un trabajo que hacer. Mi vida cambió cuando conocí a Sofía. Ella era todo lo que no era, luz en medio de la oscuridad. Nos encontramos en un bar, un lugar donde los pecados se mezclan con el alcohol. Su risa era un bálsamo,
y por un momento olvidé quién era, pero la realidad siempre golpea más fuerte que cualquier sueño, y ya no sabía lo que hacía ni a qué estaba involucrado. Cuando la verdad salió a la luz, su vida se convirtió en una pesadilla. Mientras me adentraba más en el mundo del crimen, me di cuenta de que esta situación no solo afectaba a mis víctimas, sino a todos los que me rodeaban. Las decisiones que tomaba generaban ondas de dolor que alcanzaban a aquellos que amaba. Mi búsqueda de poder había creado un laberinto del que no podía escapar. A medida de que esto avanza, las consecuencias de mis acciones han comenzado a desmoronarse. La traición se convierte en un tema recurrente y los aliados se vuelven enemigos. Un nuevo objetivo aparece en mi lista, uno que no solo amenaza mi vida, sino también la de aquellos que aún me importan. La paranoia se ha convertido en mi única compañera, y la sombra de mi pasado aún me persigue. Si bien el final de esta historia es incierta, y que cada decisión que tome aún puede ser la última, estoy atrapado en un ciclo de caos que parece no tener fin. Y si se lo preguntan, no considero que sea vida. Vivir en medio del terror, día con día, no se lo deseo a nadie. La lluvia caía sin piedad sobre el pavimento desgastado de la ciudad, creando charcos que reflejaban las luces de neón que parpadeaban, mientras el olor a asfalto mojado se mezclaba con el hedor de la descomposición que a veces impregnaba las calles. Caminaba con paso firme y decidido, sintiendo la humedad calar mis huesos. Y era un día como cualquier otro, con una misión que cumplir, una sombra que acechaba en cada esquina. Mi nombre es Miguel, pero en este mundo todos me conocen como el Lobo, un apodo que no elegí, pero que se ajusta a lo que soy, un cazador en la noche, un depredador que no tiene piedad. La vida me enseñó desde joven que la supervivencia es un juego cruel, y yo he estado decidido a ganar. Crecí en un barrio donde el caos era el pan de cada día. Los fallecimientos eran tan comunes como el ruido de las sirenas. Aprendí a manejar un arma antes de saber leer. En mi entorno, la lealtad y la traición eran conceptos fluidos, y la única regla que existía era que siempre había que estar preparado para lo peor. El sonido de mi teléfono rompió el silencio de mis pensamientos. Era un mensaje de mi contacto Carlos, un hombre que conocía a todos los entresijos de este oscuro mundo. El objetivo está en el bar de la calle 7, no te retrases, decía el mensaje. No necesitaba más información. Sabía quién era el objetivo. Un traidor que había cruzado líneas que no debió cruzar. En este negocio, la traición se paga con líquido vital, y yo era el encargado de cobrar la deuda. Llegué a aquel bar, un lugar sórdido donde la música sonaba a un volumen ensordecedor, y el humo de los cigarrillos se enroscaba como serpiente en el aire. Las sombras se movían entre las mesas, y los rostros eran un collage de desesperación y vicios. En una esquina lo vi. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada que delataba su nerviosismo. Sabía que lo estaban buscando. Su nombre era Javier, y su traición había causado estragos en nuestra organización. Me acerqué con la confianza de un depredador que se acerca a su presa. En mi mano sentía el peso del arma oculta bajo mi chaqueta. La adrenalina comenzaba a fluir, y con cada paso que daba la realidad se tornaba más intensa. La vida que había llevado me había preparado para esto, pero una parte de mí nunca se acostumbraría del todo al acto de quitar una vida. Era un trabajo, sí, pero también era un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba en mí. Al llegar a su mesa le sonreí con frialdad. Javier, dije, dejando que mi voz resonara por encima de la música. Él levantó la mirada y en sus ojos vi un destello de reconocimiento y terror. Te han estado buscando. En ese momento la verdad se hizo palpable entre nosotros.
Sabía que no había forma de escapar. La conversación fue breve. No había palabras que pudieran salvarlo. Saqué el arma y el sonido del cerrojo deslizándose fue como un eco en el bar. Las miradas de los clientes se volvieron hacia nosotros, pero no tenía tiempo para preocuparme por ellos. Javier intentó suplicar, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Disparé. La bala perforó su pecho y el golpe fue seguido por un silencio absoluto. El caos estalló a mi alrededor. Las personas gritaban, algunas se lanzaron al suelo, otras corrían hacia la salida, pero yo ya estaba en movimiento, perdiéndome entre la multitud, dejando atrás la escena del crimen. Salí del bar y la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por la vida que había tomado. Sin embargo, en mi interior no había remordimientos. Era parte del juego, un juego que no elegí, pero que había aprendido a jugar con maestría. Mientras me alejaba sentí el peso de la misión cumplida, pero también una inquietante sensación de vacío. La vida seguía, y con ella otras deudas por cobrar. Esa noche me refugié en el peor motel que puede existir en la ciudad, un lugar donde los rostros se desvanecen y las paredes tienen más historias que contar que sus inquilinos. En la habitación el olor a moho y tabaco impregnaba el aire. Me recosté en la cama sintiendo la tensión de mis músculos y dejé que mis pensamientos fluyeran. La vida de un sicario es solitaria. La gente no entiende. Miran con desprecio como si no supieran que todos, en algún momento, somos capaces de lo peor. A veces creo que soy un monstruo, pero en este mundo los monstruos son necesarios. Mientras el reloj avanzaba, una serie de recuerdos me asaltaron. La primera vez que disparé, la primera vez que vi el fallecimiento de cerca. Era un chico asustado, sin saber que la vida tenía reservado un camino oscuro y tortuoso. Aquel día había sido un accidente. La vida de un rival se apagó por un simple error, y desde entonces no hubo vuelta atrás. Cada vez que apretaba el gatillo, una parte de mí fallecía y otra se transformaba en algo más sombrío. El miedo de ser atrapado siempre estaba presente, una sombra que me seguía a cada paso. Sabía que tarde o temprano, mi tiempo también llegaría. La ley de la vida en este negocio es simple: o eres el cazador, o eres la presa. Y yo había elegido ser el cazador. Mientras la lluvia continuaba su lamento, me quedé dormido en la cama, con la mente llena de imágenes de lo que había hecho. En mis sueños Javier me miraba con ojos vacíos, y la culpa comenzaba a asomarse, aunque me negaba a permitirle un espacio en mi corazón y mi mente. La noche avanzó, y el sonido monótono de la lluvia se convirtió en un canto de sirenas, un recordatorio de que la vida, aunque cruel, seguía su curso. Desperté con el amanecer, sintiendo la resaca de una noche de tormenta. Los recuerdos de la misión aún pesaban en mi mente, pero sabía que debía seguir adelante. La vida de un sicario es un ciclo interminable de caos y redención, aunque nunca haya un verdadero perdón. Despertar, cumplir la misión y volver a caer en el abismo. Así es mi vida. Salí del motel y me perdí en la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, cada uno atrapado en su propia lucha. Miré a mi alrededor y vi rostros cansados, vidas desgastadas por el dolor y la lucha. Aún así había algo en ellos que me parecía familiar. Sabía que en el fondo todos llevábamos un lobo dentro, esperando el momento de salir. Mientras caminaba, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado se hizo presente. Miré sobre mi hombro, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. La vida de un sicario está llena de enemigos ocultos, y a veces la venganza se cierne como un espectro en la oscuridad. Continué mi camino, pero la inquietud se instaló en mi pecho.
La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión. La ciudad parecía observarme, y las sombras se alargaban a mi alrededor. En mi mente la imagen de Javier volvía una y otra vez, como un eco que no podía ignorar. Había cruzado una línea, y sabía que tarde o temprano alguien vendría a cobrar la deuda. Días después, mientras me preparaba para una nueva misión, el sonido de un disparo resonó en la distancia. Mi corazón se detuvo por un instante. La sensación de estar en la mira se hizo más intensa. Cada paso que daba se sentía como una condena, y la paranoia comenzó a apoderarse de mí. Mis instintos me decían que debía estar alerta, que la sombra de la guadaña estaba más cerca de lo que pensaba. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad, y mientras me movía entre las sombras, la sensación de ser observado se intensificó. No podía dejar de mirar sobre mi hombro, esperando ver a alguien que me acechaba. La mente de un sicario estaba llena de miedos, pero el miedo de perder la vida se convierte en una obsesión. Sabía que el ciclo del caos estaba lejos de terminar. Una noche, mientras esperaba en un callejón oscuro, la figura de un hombre apareció ante mí. Era un rostro familiar, uno que había estado en la lista de mis objetivos. Estaba allí, frente a mí, y el terror en sus ojos era palpable. Sin embargo, en lugar de disparar, me encontré paralizado. Era como si el tiempo se detuviera. Y en ese instante comprendí que la muerte no era un acto de valentía, sino un susurro de desesperación. El hombre me miró y en sus ojos vi mi propio reflejo. La misma lucha, el mismo deseo de vivir, la misma sombra que nos perseguía. En ese momento sentí que la línea entre el cazador y la presa se desdibujaba. La vida de un sicario no se trata solo de terminar con vidas. Se trata de sobrevivir en un mundo donde todos somos víctimas de nuestras decisiones. La noche se convirtió en un mar de confusión y miedo. Nos miramos fijamente, y en ese instante comprendí que la vida es un ciclo interminable de caos y redención. La pregunta que me hice fue: ¿cuánto tiempo más podría seguir así? La respuesta, aunque fue aterradora, era clara: hasta que la muerte viniera a buscarme. Mientras el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad, supe que el camino que había elegido estaba lleno de sombras, y que cada decisión que tomaba me acercaba un paso más a mi propia perdición. Al final todos somos prisioneros de nuestras elecciones, y el lobo que llevo dentro nunca dejará de acechar. Me llamo Raúl, y a mis 35 años he vivido más vidas de las que cualquiera podría imaginar. Durante más de una década fui un sicario en la Ciudad de México, un hombre temido y respetado en un mundo donde la lealtad se compra con nuestro líquido vital. Pero un día, después de un trabajo que me dejó marcado, decidí que era hora de escapar de ese infierno. Me mudé a Tepito, un barrio que prometía un nuevo comienzo, pero que, en realidad, solo trajo consigo el eco de mis acciones pasadas. Al principio todo parecía normal. Caminaba por las calles llenas de vida, donde el comercio nunca se detiene y la música resuena desde las casas. Las risas de los niños jugando en la calle me recordaban que había algo más en la vida que el miedo y la desesperación, pero a pesar de la apariencia de normalidad, había algo en el aire que me inquietaba, una sensación de ser observado, como si cada persona en el barrio conociera mi historia, como si las sombras de mi pasado estuvieran al acecho en cada esquina. Las noches eran las más difíciles. El ruido de la ciudad se convertía en un murmullo sordo que me mantenía despierto, y en la oscuridad, los ecos de mis crímenes se hacían más fuertes. En esos momentos, podía ver las caras de mis víctimas, sus ojos llenos de miedo y desesperación. No eran fantasías, eran recuerdos vividos que se proyectaban en mi mente,
como si las almas de aquellos a quienes había terminado con su vida regresaran para reclamar justicia. Una noche, mientras trataba de dormir, el sonido de un disparo resonó en la distancia. Mi corazón se aceleró y, por un momento, volví a sentirme como el hombre que era antes, frío, calculador y sin piedad. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente, reemplazada por el horror de lo que había hecho. Cerré los ojos intentando bloquear las imágenes que me atormentaban, pero no podía escapar de ellas. Al amanecer decidí que tenía que hacer algo. Salí a caminar por las calles de Tepito, buscando algún tipo de consuelo. La vida del barrio continuaba sin mí. Los comerciantes gritaban precios y las mujeres conversaban animadamente. Pero a medida que avanzaba, sentía que algo me seguía. Era una sensación inquietante, como si una presencia oscura me observara desde las sombras. Me detuve en una esquina tratando de calmarme, pero el miedo me paralizaba. Fue entonces cuando vi un grupo de jóvenes reunidos en la esquina. Sus risas y conversaciones se detuvieron cuando notaron mi presencia. Uno de ellos, un chico de no más de 20 años, me miró con una mezcla de curiosidad y temor. En ese momento, sentí que la oscuridad de mi pasado se cernía sobre mí. Sus ojos me recordaron a los de uno de mis objetivos, un joven que había terminado con su vida a sangre fría en una misión. La culpa y el terror se apoderaron de mí en ese momento. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, decidí buscar respuestas. Había oído hablar de un anciano en el barrio, un hombre que todos decían tenía el don de la sabiduría. Me dirigí a su casa, un pequeño lugar decorado con amuletos y objetos extraños. Al entrar, el olor a hierbas y resinas me envolvió. El anciano estaba sentado en un sillón mirándome con ojos profundos que parecían conocer mi alma. ¿Y por qué has venido?, preguntó con una voz suave pero firme. Me le quedé mirando a los ojos y solo me limité a decirle: busco paz. Sintiendo que las palabras se me atoraban en la garganta. No puedo escapar de lo que hice, le volví a decir. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. No puedes escapar de lo que hiciste. Las sombras siempre estarán contigo a menos que enfrentes tus demonios, me dijo. Sus palabras resonaron en mi mente, y por primera vez sentí que había una verdad en ellas. Había dejado atrás la violencia, pero el peso de mis crímenes se mantenía en mi corazón. Decidí que debía de hacer algo para redimirme, aunque sabía que no podía borrar el pasado. A partir de ese día, empecé a buscar a aquellos a quienes había lastimado. No sabía si alguna vez podría encontrar a sus familias o si me perdonarían, pero tenía que intentar. En la oscuridad de mis noches, las visiones se intensificaban y las almas de mis víctimas parecían llamarme, pidiéndome que hiciera lo correcto. Una noche, mientras caminaba por Tepito, me encontré con un mural que retrataba a un joven que hacía poco había fallecido en un ajuste de cuentas. Su sonrisa era brillante y sus ojos parecían vivos. Me detuve frente a la pintura sintiendo que era un homenaje en una vida perdida. En ese momento comprendí que los recuerdos de mis víctimas no eran solo sombras, eran historias, vidas que habían sido truncadas por mis actos. Decidí que debía hablar con la familia de aquel joven. Al día siguiente busqué su dirección, sintiendo que cada paso era un peso más en mi conciencia. Finalmente llegué a una casa modesta. La madre del chico me recibió con una mezcla de desconfianza y dolor en sus ojos. Le conté quién era yo y lo que había hecho. Esperaba que me rechazara,
que me escupiera en la cara, pero en cambio, ella me miró con tristeza. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con su voz temblando. Era un trabajo. No pensé en lo que hacía, respondí, sintiendo que cada palabra era un puñal en mi corazón. Lo siento, señora. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo, pero quiero que sepa que lamento lo que hice. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y en ese momento entendí que el perdón no siempre es posible, pero el reconocimiento y la empatía pueden ser un primer paso. La conversación fue larga y difícil, pero al final sentí un pequeño peso levantarse de mis hombros. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero podía intentar hacer algo bueno en el presente. Sin embargo, las visiones no cesaron. Cada encuentro me dejaba más agotado, más consciente de mis sombras. Las noches se convirtieron en un tormento, con susurros que me rodeaban, recordándome que aún había más que hacer. Las voces de aquellos a quienes había dañado se mezclaban con el murmullo de la ciudad, y en cada rincón de Tepito sentía que mis propios demonios se acercaban dispuestos a cobrar su precio. Una noche, después de hablar con varias familias, me encontré de nuevo con el anciano. Las almas buscan paz, Raúl, pero eso no significa que tú la vayas a encontrar. Sigue adelante sin importar cuán difícil sea. Sus palabras me inquietaron. ¿Podía realmente encontrar la paz? Mientras caminaba por las calles de Tepito, me hacía sentir que cada paso que daba era un recordatorio de lo que había hecho. Las risas de los niños y el bullicio de la vida cotidiana son un contraste agudo con la oscuridad que habita en mí hasta el día de hoy. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido una constante lucha por sobrevivir. Nací en una familia humilde, en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México. Mi padre era un alcohólico que pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, buscando su próxima dosis de alcohol. Mi madre, por otro lado, se esforzaba al máximo por mantener a flote a nuestra familia, trabajando largas jornadas en una fábrica local. Recuerdo perfectamente las noches en las que mi padre regresaba a casa, ebrio y molesto. Los gritos, el caos, el miedo que se apoderaba de mí y de mis hermanos. Intentábamos escondernos, rezar para que todo terminara pronto, pero era inútil. Mi padre parecía no tener control sobre sí mismo y descargaba toda su frustración y rabia sobre nosotros. Cuando cumplí 12 años, mi madre enfermó gravemente. Los gastos médicos se dispararon y pronto nos vimos al borde de la ruina. Mi padre, lejos de ayudarnos, se hundió aún más en el alcoholismo, dejándonos a nuestra suerte. Fue cuando decidí tomar cartas en el asunto. Empecé a juntarme con un grupo de chicos del barrio, algunos de ellos ya involucrados en actividades ilegales, desde robos, asaltos, hasta el tráfico de sustancias ilegales. Todo con tal de llevar algo de dinero a casa y evitar que mi madre y mis hermanos fallecieran de hambre. Al principio me costaba mucho trabajo. El miedo a ser atrapado, a decepcionarlos, a perderlo todo. Pero poco a poco fui adaptándome a ese estilo de vida. Recuerdo la primera vez que usé un arma. Fue un asalto en una tienda de conveniencia. La dependencia se resistió y uno de mis compañeros no dudó en dispararle. Fue una escena horrible. Líquido vital por todas partes. Los gritos de terror del dependiente. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Pero después, cuando vi el dinero que habíamos conseguido, algo en mí cambió. Ya no veía a las personas como seres humanos, sino como obstáculos a superar, como medios para un fin. Con el tiempo mi habilidad y mi crueldad fueron en aumento. Me convertí en uno de los delincuentes más temidos del barrio. Robaba a quien fuera, sin importarme las consecuencias. Y si alguien se interponía en mi camino,
No dudaba en eliminarlos. Mis compañeros me admiraban y me respetaban, y yo me sentía poderoso, como invencible. Pero ese poder no duró mucho. Un día mi madre falleció. Los gastos médicos y la falta de atención adecuada la habían consumido. Fue un golpe devastador para mí. Me hundí en una profunda depresión y mi actividad delictiva se disparó. Ya no robaba por necesidad, sino por rabia, por frustración. Quería hacer pagar a todo el mundo por lo que me había pasado. Fue entonces cuando conocí a Javier, un hombre que se hizo pasar por un empresario respetable, pero que en realidad era el líder de una de las organizaciones más peligrosas de la ciudad. Él me ofreció un trabajo que me cambiaría la vida para siempre. Él me llevó a su oficina, una enorme mansión en las afueras de la ciudad. Allí me presentó a su equipo, un grupo de sicarios expertos en todo tipo de actividades ilegales. Me explicó que necesitaba gente como yo, jóvenes con agallas y dispuestos a hacer lo que fuera necesario. A cambio, me ofreció un sueldo generoso y la posibilidad de ascender dentro de la organización. Yo acepté sin dudarlo. Ya no me importaba nada, ni las consecuencias de mis actos, ni siquiera mi propia vida. Quería venganza, quería poder y Javier me lo ofrecía todo. Durante los siguientes años me convertí en uno de los sicarios más eficientes y despiadados de la organización. Participé en decenas de actos ilícitos. Poco a poco fui perdiendo mi humanidad, convirtiéndome en una máquina de terminar con vidas sin escrúpulos. Recuerdo una misión en particular, cuando tuve que capturar a la hija de un empresario rival de Javier. La pobre chica, apenas una adolescente, lloraba y suplicaba que la dejáramos ir, pero yo no sentía nada. La tomé brutalmente hasta que se desmayó y la entregué a Javier sin remordimiento alguno. Ese fue el punto de no retorno. A partir de entonces me volví aún más frío y calculador. Nada ni nadie podía detenerme. Mis superiores me ascendieron rápidamente, convirtiéndome en uno de los líderes de la organización. Pero el poder y el dinero no me llenaban el vacío que había en mi interior. Cada vez me sentía más solo, más distante de la humanidad. Los remordimientos y el arrepentimiento me atormentaban en sueños, pero durante el día era incapaz de mostrar piedad o compasión. Un día Javier me encomendó una misión especialmente delicada. Debía eliminar a un testigo clave en un juicio contra la organización. Se trataba de una mujer mayor, indefensa, que había accedido a declarar en contra de nosotros. Cuando llegué a su humilde apartamento, la anciana me suplicó que la perdonara, que no le hiciera daño. Pero yo, sin inmutarme, saqué mi arma y le disparé sin vacilar. El verla caer sin vida frente a mí fue como si una parte de mí también hubiera fallecido. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la anciana suplicando por su vida no me dejaban en paz. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había convertido en un monstruo, en alguien que ya no tenía cabida en la sociedad. Decidí que tenía que escapar, huir de esa vida de crimen y caos. Pero Javier y sus hombres no me lo iban a poner fácil. Sabían demasiado de mí y no iban a dejar que los traicionaran. Pasé semanas planeando mi escape. Tuve que deshacerme de varios de mis compañeros, aquellos que podrían delatarme. Fue una tarea ardua y llena de peligro, pero finalmente logré escapar de la organización. Ahora me encuentro escondido huyendo de Javier y sus hombres. Sé que tarde o temprano me encontrarán y que cuando lo hagan no tendrán piedad conmigo, pero ya no me importa. He visto demasiado, he hecho demasiado y ya no puedo vivir con esa carga. Recuerdo las noches en que mis padres discutían acaloradamente, los gritos y el sonido de los golpes que me aterraban. En esos momentos me escondía en mi habitación, abrazando mis rodillas y deseando que todo terminara pronto. Esa atmósfera de tensión y miedo marcó profundamente mi infancia. Cuando cumplí 16 años,
Las cosas empeoraron. Mi padre perdió su trabajo y la situación económica se volvió insostenible. Yo quería ayudar a mi madre, pero mis calificaciones no eran lo suficientemente buenas para obtener una beca universitaria. Desesperado comencé a juntarme con un grupo de jóvenes del barrio que se dedicaban a delinquir. Al principio solo me encargaba de hacer pequeños mandados y acompañarlos en sus salidas, pero pronto fui ganándome la confianza del líder del grupo. Me enseñaron a utilizar armas y a cometer asaltos. La adrenalina y el dinero fácil me atraparon. Me convencí a mí mismo de que era la única forma de sacar a mi familia de la pobreza. Los años pasaron y me fui convirtiendo en un miembro importante de la pandilla. Mis habilidades y frialdad al momento de actuar me valieron el respeto de mis compañeros. Llegué a liderar varias zonas del barrio, expandiendo el poder y la influencia del grupo. Mi madre se distanció de mí, decepcionada por el camino que había tomado, pero yo estaba cegado por la ambición y el deseo de poder. Un día todo se salió de control. Recibí la orden de deshacerme de un testigo incómodo para uno de nuestros negocios sucios. Cuando llegué a la casa de la víctima, me encontré con un joven que parecía indefenso. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. Cuando activé mi arma, sentí una extraña sensación de rechazo que me paralizó. Salí huyendo aterrado por lo que había estado a punto de hacer. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de lo ocurrido no me dejaban en paz. Fue entonces cuando comprendí que había cruzado una línea que no tenía retorno. Decidí que tenía que salir de esa vida como diera lugar. Reuní a mis principales lugartenientes y les dije que me retiraba. Ellos, furiosos, me acusaron de traición y cobardía. Sabían demasiado de mí y no podía confiar en que guardarían silencio. Así que tuve que tomar medidas drásticas. Esa misma noche me infiltré a la casa de uno de ellos y terminé con su vida mientras dormía. Luego hice lo mismo con otros 2 miembros clave de la pandilla. Me sentí asqueado de mí mismo, pero no tenía otra opción si quería salvar mi propia vida. Finalmente logré escapar del barrio y huir a otra ciudad. Cambié mi identidad y conseguí un trabajo honesto en un taller mecánico. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Sin embargo, los fantasmas del pasado me persiguen constantemente. A veces despierto sobresaltado en medio de la noche, reviviendo esas escenas de caos y traición. Sé que nunca podré redimir todo el daño que he causado, pero al menos intento ser una mejor persona y enmendar en la medida de lo posible los errores que un día cometí. Crecí en una de las zonas más conflictivas de la ciudad, donde el narcotráfico y el caos eran parte de la vida cotidiana. Desde pequeño, fui testigo de cómo los cárteles extendían su dominio, sembrando el miedo y la destrucción a su paso. Mi padre, un hombre a quien respetaba y admiraba, se había involucrado en los negocios del cártel local. Poco a poco fue ascendiendo en las filas de la organización, convirtiéndose en uno de los lugartenientes más cercanos al capo. Yo, por mi parte, mantuve alejado de esa vida, intentando encontrar mi propio camino. Cuando cumplí 18 años, mi padre me hizo una propuesta que cambiaría el rumbo de mi existencia. Me ofreció un puesto dentro del cártel, asegurándome que sería la oportunidad perfecta para hacer carrera y asegurar mi futuro. Aunque me resistí al principio, terminé aceptando, convencido de que sería capaz de mantener mi integridad y evitar caer en la corrupción. Así, me sumergí en el mundo del crimen organizado, rodeado de hombres con muchos problemas y sin escrúpulos. Mis primeras tareas eran relativamente sencillas: recados, vigilancia, cobro de deudas, pero poco a poco
fui adquiriendo más responsabilidades, hasta que me vi involucrado en actividades mucho más peligrosas y delictivas. A pesar de ello, me esforcé por mantener mi moral intacta. Me negaba a participar en actos caóticos y me distanciaba de aquellos que parecían disfrutar de la crueldad. Esto, sin embargo, comenzó a generar desconfianza entre mis compañeros. Un día me encomendaron una misión que me hizo cuestionarme todo. Tenía que eliminar a un informante que había filtrado información sensible al gobierno. Cuando lo tuve frente a mí, suplicando por su vida, algo dentro de mí se rompió. No podía hacerlo. No podía convertirme en esa persona que arrebata vidas. Decidí dejar al informante y huir de la organización. Sabía que eso significaba firmar mi sentencia de muerte, pero ya no podía seguir viviendo con esa carga. Corrí desesperadamente, escondiéndome en los rincones más recónditos de la ciudad, evitando a toda costa ser encontrado. Durante semanas, viví con el miedo constante de que en cualquier momento aparecerían mis antiguos compañeros para ajustar cuentas. Pero algo inesperado sucedió. Nadie vino a buscarme. Poco a poco, fui recobrando la calma, sin entender por qué no me habían dado casa. Fue entonces cuando me enteré de la noticia que lo cambió todo. Mi padre, el hombre al que tanto admiraba, había fallecido. Habían terminado con su vida. Al parecer había caído en desgracia ante el capo del cártel, quien lo consideraba una amenaza. Yo, al haber huido, me había convertido en el único obstáculo que le quedaba. Sabiendo que mi vida aún corría peligro, decidí aprovechar esta oportunidad para reinventarme. Con la ayuda de algunos contactos logré obtener una nueva identidad y así escapar de la ciudad. Comencé a construir una vida lejos de ese mundo de caos y corrupción, esforzándome por olvidar mi pasado y forjar un futuro mejor. Años después, me enteré de que el cártel había sido desmantelado por las autoridades. Al parecer, una serie de traiciones internas, sumadas a la presión de las fuerzas del orden, habían provocado su caída. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi decisión de huir, a pesar de lo arriesgada que parecía en su momento, había sido la correcta. Hoy vivo en una ciudad tranquila, lejos de los fantasmas del pasado. Me he convertido en un hombre de bien, con una familia y un trabajo honesto. Aún guardo cicatrices de aquella época, pero sé que valió la pena luchar por salvar mi alma. Mi historia es una prueba de que incluso en los entornos más adversos, existe la posibilidad de redención y de construir una vida mejor. Éramos un grupo de amigos inseparables desde la infancia, unidos por una amistad inquebrantable. Entre nosotros, destacaba con particular notoriedad un chico llamado Sebastián. Él era el típico introvertido del grupo, alguien reservado y distante. A diferencia de nosotros, que disfrutábamos de salir, beber y divertirnos, él prefería mantenerse alejado de esos ambientes. Su vida giraba en torno a su trabajo y su familia, a quienes amaba profundamente. Cuando se unía a nuestras reuniones, ya fuera para un partido de fútbol o alguna otra actividad, siempre se marchaba pronto, anhelando regresar a la seguridad de su hogar. Lamentablemente, esos seres queridos a los que Sebastián tanto apreciaba, guardaban un oscuro secreto. Su padre, a quien respetaba y admiraba tanto, estaba involucrado en actividades ilegales, incluyéndose en un sicario al servicio de un poderoso cartel de México. Algo que, si bien no se hablaba abiertamente, todos en nuestra zona lo sabíamos. Un día recibimos la noticia de que el padre de Sebastián había fallecido. Según los rumores, habían terminado con su vida, realizando un trabajo que salió mal y terminó abatido a balazos. Fuimos al velorio y al entierro para acompañar a nuestro amigo en su dolor, pero su reacción me dejó completamente perplejo.
me reveló que como hijo mayor ocuparía el lugar de su padre, convirtiéndose también en sicario, tal como éste lo había deseado en vida. A partir de ese momento, Sebastián se fue distanciando cada vez más de nosotros. Sabíamos que se había sumergido de lleno en el mundo del crimen organizado, pero nada nos preparó para lo que vendría después. Comenzamos a recibir noticias sobre fallecimientos cometidos por él. Primero fue un joven de nuestra misma edad, luego otros tantos. La idea de que alguno de nosotros pudiera convertirse en su próximo objetivo nos aterraba. Intentamos convencerlo de que dejara esa vida, pero era inútil. Él estaba atrapado en un infierno del que parecía no poder escapar. Lo peor llegó cuando uno de nuestros amigos, David, tuvo problemas con el cartel. Sebastián fue enviado a ajustar cuentas. David tuvo que huir de la ciudad para salvar su vida, y nosotros vivíamos con el miedo constante de que él pudiera venir por nosotros. Una noche me encontré cara a cara con Sebastián. Lo que vi en su mirada me heló la sangre. Ya no era el mismo chico que conocíamos. Se había convertido en un ser frío y despiadado. Aún así logré conmoverlo y terminó confesándome sus tormentos. Me relató que después de terminar con su quinta víctima, el alma del hombre al que había terminado con su vida comenzó a atormentarlo. Veía su espectro por todas partes, y éste le decía que le quedaba poco tiempo de vida. Él mismo se encargaría de llevárselo al infierno. Acordamos seguir reuniéndonos en secreto para tratar de ayudarlo, pero una noche, en la cancha donde nos encontrábamos, algo sobrenatural ocurrió. Fui testigo de cómo una fuerza invisible arrastraba a Sebastián por el suelo, mientras él gritaba pidiendo ayuda. Luego, apareció ante mí la figura de un anciano demacrado y demoníaco, que me estaba amenazando con una tortura sin fin. Después de esa noche, las cosas se descontrolaron. Uno a uno los miembros del cartel fueron desapareciendo y apareciendo sin vida de forma horrible. Sebastián me confesó que había renunciado a la organización, pero que sabía que pronto vendrían por él. Finalmente, me enteré de su trágico final. Sebastián había buscado ayuda con un curandero, quien le reveló que el anciano que lo atormentaba era un practicante de brujería. El curandero le dio una posible solución, pero al día siguiente encontraron a Sebastián sin vida. Él mismo se la había arrebatado. Desde entonces el horror terminó, pero el recuerdo de lo que vivimos y la culpa de no haber podido salvar a Sebas me perseguirá por siempre. Su destino fue trágico, condenado a pagar por los pecados de su padre, en una espiral de caos y oscuridad de la que no pudo escapar. Historias de terror de la internet.